Muy bien, ya estamos listos. Muy bien, muchas gracias a todos. Bienvenidos aquí en su programa de café psicoanalítico y viernes de café con un tema muy interesante y con mucha lluvia también. Ahí nos acompaña un clima acá melancólico y toda la cosa, pero estén resguardados y no tengan ahí mayor problema. Y bueno, pues nos presentamos, por favor. Esme. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Esmeralda Ramírez y pues muchas gracias por estar con nosotros este día lluvioso. Gracias, Esme. Dan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Les habla Daniel Ibarra. Gracias, Dan. Así es, bueno, el tema de ahora es muy interesante con respecto, bueno, a la pulsión de muerte y a la tanatología. Ahí es donde suelen unirse estas dos, bueno, el psicoanálisis y la tanatología en estas dos ciencias. Y bueno, muy importante también saber cómo ver la muerte desde otra perspectiva muy diferente o cómo se debe de ver. Recordemos lo que le pasó a Freud, digamos, Freud en su último año de vida, bueno, 3 meses antes de su muerte, bueno, ya saben que tenía cáncer, ya se le complicó el cáncer 3 meses antes, en julio, bueno, más o menos en estas fechas, y bueno, del 39, ¿verdad? Claro está. Y bueno, se empezó a complicar, tuvo muchos problemas, mucha gangrena aquí en la mandíbula, hasta que ya el 23 de septiembre deciden aplicarle la eutanasia y bueno, pues se le aplican como tal y ya muere ese mero día, ¿no? Entonces también un proceso largo de, bueno, 15 años con el cáncer, 33 operaciones de mandíbula. Entonces, sí, un proceso muy largo, pues todo lo que se tiene que hacer con respecto al propio enfermo y el propio enfermo lo que tiene que hacer y pensar, pues para que cuando llegue ese momento, pues se sepa qué hacer y si no, bueno, para eso está la ayuda de los terapeutas, de los tanatólogos, para que ayuden con ese proceso, bueno, tan privado, tan familiar, bueno, tan fuerte a fin de cuentas y que pues, sí se requiere una buena ayuda para que se pueda tramitar pues este paso, ¿no? A fin de cuentas es algo que tarde que temprano va a llegar directa o indirectamente y pues tenemos que saber qué hacer, ¿no? Igual le pasó a Lacan también sus últimos meses de vida también por un tumor en el cerebro, pues también lo dejó sin habla y pues también todo lo que tuvo que pasar sus hijas con todo ese respecto. Pero bueno, ya les dejé ahí algunos ejemplos y bueno, por favor, le damos la palabra acá a la experta de estos temas. Esme, por favor. Gracias, profe. Pues sí, como lo dice usted, tenemos que tomar en cuenta que pues sí va de la mano mucho el apoyo terapéutico con este tipo de situaciones. Sin embargo, no basta solamente con la psicoterapia, porque hay factores importantes que la tanatología abarca que un proceso psicoterapéutico simple a lo mejor no va a poder aportar. Por eso es la invitación a conocer todo este tipo de temas y cómo poder abordarlos. Se dice que un tanatólogo tiene que cumplir con ciertas características, ¿sí? Como les mencionaba ya, no basta con un proceso psicoterapéutico. Los psicoterapeutas cumplimos con características, sí, pero un tanatólogo tiene que tener un poco más de expertise en este tipo de temas. Conocer aspectos desde cultura, la religión, aspectos sociales, aspectos de cuidados paliativos, que tiene que tomar en consideración cuando tiene un paciente y también tiene que tener conocimientos en todo lo relacionado a alguna crisis eventual que se pueda dar al momento de dar una mala noticia o al momento de la muerte de algún ser querido, una muerte que ya estaba prevista, pero en el momento específico en que estuvo toda la familia, por poner un ejemplo, en el hospital con su paciente moribundo, y llega el momento del deceso, la familia puede entrar en crisis general, entonces también tiene que tener las herramientas necesarias para una adecuada intervención en ese preciso momento. Entonces se dice que un buen tanatólogo tiene que cumplir con una armonía biopsicoemocional. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera biológica, pues tienes que tener como muy buenas herramientas y cimientos neurológicos, psíquicos, para poder, no sé, desempeñar esta labor. De manera psicológica, pues también tienes que tener una estabilidad en general. No quiero decir que sea una vida perfecta la que lleves tú, porque tampoco somos dioses ni nada y también tenemos problemas, pero sí que tengamos atención psicológica, psicoterapéutica durante toda nuestra labor como tanatólogos, para estar depurando cosas que lleguemos nosotros a presenciar y también de manera emocional.
que tengamos como, no sé, un criterio amplio y pues como tal normal del concepto de la muerte. No podemos ejercer la tanatología si nosotros mismos no tenemos un concepto razonable de la muerte y le tenemos miedo y no tenemos los conceptos bien establecidos. Entonces tenemos que cumplir con características muy precisas para poder ejercer la tanatología. Eso es así como iniciando con el tema. Me dicen que te escuchas muy bajito, si le puedes subir a tu volumen a ver si es eso. Ok, sí. Por favor, Dan. A mí me da curiosidad justamente en el ámbito de la tanatología, más bien el concepto que las personas tienen o en algún momento llegamos a tener de la misma, ¿no? Creemos que la tanatología solo se trata de superar el duelo, de solo que quien se acerca al tanatólogo es aquella persona que perdió un ser querido, pero en realidad la labor del tanatólogo no solo es después de la muerte sino también previa. Y creo que no se ha dado la suficiente difusión a esta última parte, porque solo las personas que están atravesando tal vez algún padecimiento terminal, es a las personas a las cuales le dicen o les recomiendan acudir a un proceso de tanatología, ¿no? Sin embargo, todas las personas lo que tenemos en común es que tarde o temprano nos vamos a morir. Y en muchas ocasiones, el miedo que rodea a la muerte, o tal vez la conceptualización que tenemos de la muerte desde a nivel cultural, etcétera, nos tiene atemorizados de llegar a este destino, ¿no? Creemos que la muerte es algo diferente de lo que es la vida. Bueno, esencialmente podríamos decir que lo es, ¿no? Pero, sin embargo, es un proceso en el cual todos, desde el momento de nuestro nacimiento, estamos destinados a llevar o a llegar. Es por eso que no solo en los procesos terminales, no solo en las personas con ciertos padecimientos, es recomendable acercarse a un tanatólogo, ¿no? No sabemos ni el día ni la hora, así que todos nosotros podríamos acercarnos a cambiar y romper de pronto con los tabús que nos rodean respecto de la muerte y que nos hacen vivir incluso la vida con el temor. Ya ni siquiera es el temor de llegar al momento de la muerte, sino día a día estar cuidados de sobremanera, a evitar realizar ciertas actividades, evitarnos experiencias que al final de cuentas es lo que nos hace sentir lo que es la vida, ¿no? Entonces, por eso es que me parece esta ciencia tan interesante, me parece que ha sido subvalorada y que me da mucho gusto que le estemos dando entonces difusión y más aquí con la ayuda de Esme expertamente. Sí, bueno, y como bien lo dicen, para tratar pacientes con estas características, bueno, ciertamente que tenemos todos los escritos de duelo y melancolía, de Freud, el psicoanálisis y todo eso, pero como bien lo dices, el estar preparado para ver a estos pacientes, y más pacientes terminales, que todos los duelos que uno pueda tener o debe de tener, pues deben de estar resueltos para que no te afecte el llegar con estos temas o tratar estos temas con un paciente como tal, bueno, terminal o ya con una enfermedad más grave, y por lo tanto, pues que no haya esa mezcla o esa posible incapacidad por no tratar la muerte de los seres queridos y mezclarlo con la muerte del paciente o de su familia o de su ser querido, y eso sí tiene que estar como bien delimitado para que no haya ese problema, ¿no? Con respecto a los médicos, bueno, que a veces se les ataca por ser tan fríos y no haber como esa empatía con el enfermo o con los familiares, de que pues, bueno, a nivel técnico médico, pues no, los sentimientos no deben de estar para que poder decir poder operar, poder tratar a los pacientes, y bueno, ahí se van al otro extremo de no sentir nada y decir las cosas como van, ¿no? A veces. Entonces, bueno, esta parte de que, bueno, también en medicina, los médicos, los psicólogos tienen que tener como capacitación con respecto a la tanatología para que puedan no irse a los extremos, ni ser tan fríos, ni ser así como tan, pues, llorar con los pacientes, pues no, de eso no se trata, pero pues que sepan cómo se debe de hacer, qué es lo que se debe de hacer en ese momento, que a fin de cuentas no deja de ser una terapia, y que las características
y los procedimientos y las palabras que se tiene que hacer, ¿no? Como dice ahí el escrito, que el paciente tiene que darse su tiempo para decir lo que siente, lo que piensa y bueno, a su tiempo y como lo pueda hacer, y uno está para también poderle ayudar en ese proceso de expresión de todo lo que siente, sean miedos, sean sentimientos, bueno, sentimientos, miedos, pensamientos y toda esa parte que se debe de decir, como bien lo dice el escrito, para tener una muerte digna, ¿no? Para que la persona se vaya en paz, sus familiares se queden en paz y pues continuar la vida con las nuevas características que se queda, ¿no? Es bien. Sí, profe, como usted lo dice, sí es necesario tomar en consideración las peticiones del paciente en situación, bueno, ya en fase terminal, porque en ocasiones el paciente ya está enfermo del suministro de medicamentos, ya está enfermo de el dolor que puede llegar a padecer por las enfermedades que generan, y en ocasiones tenemos como una pelea muy directa a los tanatólogos con los médicos, porque bueno, ellos su ética les dice que hay que salvaguardar la vida, ¿no? Lo más que se pueda. Y con nosotros es una muerte digna y respetuosa. Entonces puede haber pacientes que digan, ya no quiero estar en el hospital, quiero ir a morirme a mi casa. Y entonces es como este pleito de, bueno, dentro del acompañamiento nosotros con ellos es evocar estos sentimientos, evocar las emociones, que de verdad soliciten ellos un recurso de apoyo y que se les respete para tener efectivamente una muerte digna. Porque muchos de ellos ya saben y están conscientes de que ya viene la muerte, de que se acerca. Hay muchas teorías. A mí me gusta mucho abordar a Elizabeth Kubler-Ross porque ella vivió con muchos moribundos, vivió este proceso y coincidían todos en algunas cosas o aspectos fisiológicos que llegaban a ocurrir antes de su muerte. Y entonces ella lo comenta en varios escritos. Dice que, por ejemplo, empiezan a expedir un aroma característico, empieza a cambiar un poco el tono de la piel, el ritmo cardíaco, los pensamientos o las alucinaciones que pueden llegar a surgir después. Por ejemplo, muchos decían ver, no sé, un ente, algún ánima, alguna especie de luz, detectar algún aroma. Entonces, todo esto también un tanatólogo lo tiene que acompañar, ¿no? El paciente tiene que estar evocando estas emociones y pensamientos y el tanatólogo en todo momento estar con él y también con la familia. Así como, bueno, mucha gente se preguntará, pues, ¿desde cuándo entonces solicitamos el apoyo de un tanatólogo? Posiblemente desde el diagnóstico de una enfermedad, porque el acompañamiento va desde ese diagnóstico, ya que se genera un duelo por la detección de una enfermedad. Puede ser una enfermedad terminal o una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, se requiere de un acompañamiento adecuado, preciso, no solamente de psicoterapia, sino de tanatología y, como les decía, también con la familia. Si ya el diagnóstico final es, ¿sabes qué? La enfermedad es crónico-degenerativa, pero lo más probable, no sé, un ejemplo, te detectan cáncer en el páncreas, que se dicen los médicos, bueno, que es uno de los más letales, ¿no? Entonces, prácticamente te lo diagnostican y o sea, quedas desahuciado. Entonces, es acompañar desde qué percibes tú con este padecimiento, cómo te sientes, cuáles son tus creencias, qué hay después de la muerte, qué deseas hacer. Entonces es como reconstruir nuevamente y resignificar lo que te resta de vida, ¿no? O resignificar tu muerte. Deseas pedir perdón, deseas dar las gracias, qué hay con la enfermedad, qué es lo que viene, qué medicamentos te van a suministrar, en fin, es esta preparación. Todo esto son los cuidados tanatológicos y cuidados paliativos. Dan, por favor. Quiero retomar aquí una pregunta que nos hacen, Esme, porque nuevamente lo citaste y entonces creo que va a ser un tema importante a lo largo del programa. María del Refugio Domínguez nos pregunta, bueno, saludos, como siempre muy interesante, ¿cuál sería entonces la diferencia entre llevar un proceso psicoterapéutico a llevar un proceso tanatológico? En el tanatológico, ¿qué procesos se utilizan y en qué se diferencian uno del otro? Ok, referente a esto, en un proceso psicoterapéutico nosotros hacemos que el paciente te diga las cosas, el paciente ya sabe lo que tiene, entonces es acompañar con los recursos y que de verdad saque el paciente lo que tiene, ¿no? Desde su inconsciente hacerlo consciente.
En la tanatología es acompañarlo, dirigirlo, porque se encuentra perdido. O sea, en la psicoterapia nosotros les prestamos nuestra psique para que puedan ellos ser funcionales, porque están ellos viviendo un proceso en el que no están siendo funcionales. En la tanatología no, el acompañamiento sí es directo, sí es ayudarlos, por ejemplo, a entender su proceso, a entender que están viviendo un duelo y darles como pautas de intervención adecuadas. Por ejemplo, estoy en proceso de negociación en mi duelo. La negociación dentro de los cuidados paliativos y la tanatología es como, no sé, de repente le dices tú a un ser supremo, te prometo que si me curas, ya no voy a tomar alcohol, ¿no? Porque ya me detectaron cirrosis hepática. Entonces, te prometo que si me curas, ya no voy a tomar alcohol. ¿Qué hace el tanatólogo? Bueno, pues le hace entender al paciente con amor y respeto, con mucha empatía, que la enfermedad que tiene es una enfermedad terminal, que lo que viene después de la enfermedad es un proceso de muerte. Y entonces a que todos los miedos que pueden surgir en este momento, pues tiene que disiparlos y que entienda verdaderamente qué es lo que sigue. Entonces sí es muy directiva la tanatología, a diferencia de la psicoterapia. Esa es una diferencia importante. Así es. Entonces se podría decir que la psicoterapia lleva el sostenimiento del yo, de la psique de la persona. Sin embargo, el tratamiento tanatológico va enfocado directa y específicamente a el proceso de la muerte, que justamente conlleva o va de la mano también con el sostenimiento del yo de la persona. Así es. Es más complejo. Ok, muchas gracias, Esme. Bueno, porque no lo han preguntado, pues por eso creo que es importante desde el principio señalarlo para que nuestros escuchas tengan la oportunidad de también crearse esta idea y tener este concepto presente en adelante. A mí me interesa muchísimo el peso que tiene la cultura en diferentes aspectos de la muerte, ¿no? Existen culturas que les tienen más miedo a la muerte que otras que lo ven justamente como un proceso natural. Hay culturas que lo ven como una enemiga y la manera en la cual vemos a la muerte, inclusive dentro de un mismo territorio como por ejemplo lo es México, me lleva a pensar que cada quien llevará también su propio proceso respecto de la muerte. Pensando de pronto que en México hablamos del Día de Muertos y celebramos y la convivencia, y las personas de fuera que ven la celebración de Día de Muertos a lo mejor les parece algo tenebroso, les podrá parecer cómo es posible que convivan con los muertos o que tengan esas supersticiones, tal vez, pero también inclusive dentro de mismo México hay personas que tienen esta o que profesan la fe de la Santa Muerte y que dentro incluso del mismo mexicano hay quien está mucho más apegado a la cultura de la muerte y quien lo ve con más recelo y con más reserva y posiblemente con... a final de cuentas, llegar a una buena muerte es llegar a una buena significación de la muerte. No es lo mismo vivir y tener la idea de lo que todo el tiempo nos han dicho de que es la muerte, de que si vivimos dentro de una fe nos digan que hay un paraíso, que hay un mañana, a estar en el proceso ya de tener un diagnóstico de una enfermedad terminal. Me imagino que cambia muchísimo el psiquismo de la persona. No es lo mismo ver a la muerte, tener la idea de que me voy a morir de viejito ya cuando tenga a mis nietos, que ya haya logrado todo lo que quiero lograr, a que el día de mañana a un joven le digan, oye, es que tienes un cáncer terminal, entonces tienes tantos meses de vida. Poco importará entonces en ese momento también todo lo que ha vivido con la significación cultural, social de la muerte a esos últimos meses, probablemente, donde la ve cercana. Sí, claro. Fíjate, con eso que dices lo que dicen de las diferencias, me acuerdo de un caso de Gabriel Rolón, con su libro, tanto el de Historias de un Diván como en la serie que está en Amazon Prime, no sé si lo han visto, creo que se llama igual, Historias de un Diván, con la paciente Majo, una chica de 20 y tantos años, no sé si se acuerdan, que bueno, llega acá toda como niña, bueno, como adolescente acá con toda la energía y que está enferma de leucemia.
y que pues, se va a morir, ¿no? Ya está, ya no se puede hacer nada. Y lo que hace el analista es como inyectarle esa pulsión de vida como para salvarla, porque a fin de cuentas la terapia sirve para que aparezca la pulsión de vida, si pasemos esas diferencias y que poderla salvar o poder que se detenga la enfermedad y que la persona siga con su vida, ¿no? Pues lo más que se pueda, o retrasar la enfermedad, pues si le queremos llamar así también, la enfermedad o la muerte. Entonces, bueno, en la historia viene que, bueno, el analista hace todo lo posible para tratarla de salvar, tratar de que se pare la enfermedad y no lo consigue, ¿no? Entonces, bueno, la chica muere, al final ya lo llevan al hospital, allá también le dan análisis y todo, y pues muere, ¿no? Y el analista se queda muy afectado porque no la pudo salvar, pues porque hizo todo lo posible, todas las teorías, todo lo que ustedes quieran, y no la pudo salvar, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, esas diferencias, porque son varias, de que en la tanatología ya el proceso de muerte está activado y ya no va a haber manera de revertirlo. Entonces es aceptar ese paso, a diferencia, bueno, del análisis o de la terapia, de lo que se trata es de que ese paso se detenga o ese paso cambiarlo para que aparezca la pulsión de vida y tratar de, bueno, salvar a la persona, lo voy a poner así en términos muy generales, y que en ocasiones se da, no quiere decir que no se dé, pero bueno, no, uno de los objetivos terapéuticos en terapia es eso de que la pulsión de vida se active y que otra vez la persona recupere su vida, su energía, sus nuevos deseos, y no que es el último de los deseos, que es el deseo de muerte, tratar con él y aceptarlo, ¿no? Ciertamente en terapia nosotros tenemos como esa obligación de que aparezca en los pacientes el deseo de vida, bueno, igual porque uno lo tiene también, por supuesto, y que el paciente otra vez active esa pulsión de vida, aparezcan nuevos deseos y una nueva forma de ver la vida, y bueno, esa sería como la misión. Pero cuando eso no se va a dar, cuando eso ya no es opción, pues entonces es que el deseo de muerte se acepte y lleve su proceso ese deseo de muerte y que se dé, digamos. Es que se va a dar y no hay otra opción, y eso es lo que se va a tratar en ese tratamiento tanatológico de tratar ese deseo y pues que se lleve a cabo, porque pues así, porque a eso nos estamos enfrentando, esa es la realidad, y va a pasar, ¿no? El detalle es que va a pasar y es inminente, ¿no? Sí, profe, así como usted lo comenta, esta es otra diferencia en la psicoterapia, sí eso se busca respecto a la pulsión de vida, que tengan como la aceptación de que sí tiene una enfermedad, pero hay que diferenciar entre enfermedades crónico-degenerativas y enfermedades terminales. Las enfermedades crónico-degenerativas posiblemente sí lleguen a empeorar con el tiempo, pero puedes tener una buena calidad de vida, ¿sí? La medicación la tomas adecuadamente, entonces la pulsión de vida en psicoterapia puede ser esto, hay que tomarte el medicamento para que tenga adherencia el tratamiento con tu enfermedad y te puedas a lo mejor puedes tener una mejor calidad de vida. Y ya en la tanatología como tal es la aceptación de la enfermedad y los padecimientos. Algo que mencionaba Dan muy importante es, sí, el aspecto cultural es muy, muy importante porque tú como tanatólogo cuando llegas a hacer un acompañamiento tienes que tener aparte de la historia clínica, los antecedentes también del paciente. A ver, ¿qué religión practicas? Eso es muy importante. Y si en caso de que no practique ninguna religión, nosotros tenemos que empezar como a fomentar, por eso les digo que dirige mucho la tanatología, fomentar la espiritualidad en el paciente para que al final llegue como en esta aceptación del duelo, no sé, la idea de que un ser supremo más allá lo va a esperar, lo va a sanar, lo va a recibir o no lo sé. Entonces hay que meter la parte espiritual, eso es importante. Y es una diferencia también entre un psicoterapeuta y un tanatólogo que conoce los aspectos culturales y sociales, los aspectos religiosos. Entonces, tenemos que conocer del cristianismo, tenemos que conocer del catolicismo, del budaísmo, de todas las religiones posibles, porque nos puede llegar un paciente que sea cristiano y que a lo mejor la ceremonia, no sé, de su muerte, pues vaya a ser diferente a la de un católico. En cuanto a esto de no sé, de los funerales,
en el catolicismo se da mucho esta culpa en la gente, vestir de negro, servir el café, las galletas y llorar muchísimo, llorar mucho la pérdida y no aceptarla. Y yo me he fijado en otro tipo de funerales que aplauden cuando una persona ya partió, porque entonces ya se reunió con el Ser Supremo, con su Dios, con Jehová, con como le llamen, y entonces pues ya está al lado del Creador, ¿no? Por así decirlo. Por eso es que sí tenemos que conocer esto. Igual, en el aspecto, por ejemplo, del acompañamiento con pacientes, no vamos a manejarnos igual con un paciente en edad infantil o adolescente que con un paciente adulto o adulto mayor. Se maneja completamente diferente. Tenemos que conocer ya desde la psicología también las etapas del desarrollo, ¿no? Que a mí me gusta mucho abordar a Erickson, por ejemplo. Y sí, también checar las etapas que dice Freud, que dicen otros teóricos de la psicología, para poder nosotros trabajar con el paciente desde la tanatología. Tan. Ahorita que el doctor mencionaba acerca del último deseo o el deseo de muerte, de pronto podría sonar contradictorio o ahí, ¿cómo que alguien desea morir, no? O ¿por qué tiene que aparecer el deseo de muerte? Bueno, no sé si nos están viendo, nos han escuchando, han tenido la oportunidad de estar con adultos mayores que justamente manifiestan el deseo de morir. Y un buen deseo, por llamarle de alguna manera, no es como un suicidio, no es como un la tengo difícil y entonces ojalá me trague la tierra, ni mucho menos, sino simplemente una persona que ha resignificado de tal manera la vida y la muerte, que puede estar en paz y decir, bueno, ahora sí, cuando me toque, me voy tranquilo, ¿no? Aparece este deseo. Y con estas personas también que están padeciendo alguna enfermedad crónico-degenerativa o ya en una situación terminal, pasa lo mismo. Evidentemente, no se trata de despertar en ellos el deseo de ojalá me muera mañana, pero sí de llegar a este último trámite de buena manera. Me mencionabas hace un momento como de las peticiones que realizan algunos de estas personas, ¿no? Pues tiene que ver también con el deseo y no necesariamente es con que quiera desaparecer de la tierra, pero sí me gustaría que en mi funeral a lo mejor haya flores blancas, que a lo mejor se toque tal canción, que me entierren en X lugar, ¿no? Esto también es parte de ese último deseo del que habla el doctor, pero es una resignificación también de la vida, no únicamente de la muerte. Hablar también de este último deseo o de esta última petición es eh, un, queda un mes de vida, pues quedan 30 días de vida también. Entonces, no solo se trata de pensar en ese último día que voy a estar vivo, sino en que me restan otros 30 y qué voy a hacer con ellos. Entonces, se juega en este proceso de vida y muerte el Eros y el Tánatos. Está presente, sí, la muerte y probablemente resuene todos los días, pero también tenemos que tener presente que un día más es un día que tenemos que estar viviendo y qué mejor que hacerlo de la manera que más nos convenga, que nos haga sentir felices, que nos haga estar contentos. Aquí hacen una pregunta interesante ahorita con respecto al tema. Y espérame, ¿dónde está? María Abun. Dice, ¿y cómo le hacen con las personas que no creen en Dios, que son ateas? Ahí, pues a fuerzas tienen que elegir uno, el que sea, hasta Munra, pero a ese le tienen que hacer. No sé, a ver, dime. Sí. De hecho, tenemos que apoyarnos aquí de la atención multidisciplinaria familiar. Entonces, empezar a indagar, por ejemplo, con su familia, qué tipo de creencias espirituales tenían con este paciente desde que estaba pequeño, o qué creencias tenían los abuelos, revisar a lo mejor un genograma familiar e indagar. Tenemos que indagar muchísimo y a lo mejor sí apoyarnos de la mamá, de algún ser significativo que nos apoye a meterle la espinita de que hay un ser supremo, porque pues somos seres socioculturales. Entonces, todos necesitamos agarrarnos de algo espiritual, como lo dice usted, profe, así sea del osito Bimbo, no importa, pero creer es algo importante para el ser humano, es parte de la fantasía que tenemos desde que estamos chiquitos, que se tiene que generar. Entonces, pues es importante meter como esta información y apoyarnos de la familia.
para que se vaya lo más en paz, lo más tranquilo posible. No sé si respondí la pregunta, Sí, pero sí, sí yo es creo que importante. sí. Sí, porque yo creo, a fin de cuentas, todos tenemos un gran otro y todas las personas tienen una grota, si no, no serían sujetos. Y bueno, le llamen como le llamen, o ya sea algo más, bueno, social o conocido o desconocido, pero ahí está el gran otro y se tiene que usar. Al fin de cuentas, es parte del sujeto, de un sujeto que vive en la cultura y es sujeto individual y es sujeto social y por lo tanto debe de haber algo ahí, ¿no? Entonces, bueno, desde que se agarran desde el universo, así en general, o ya cosas más específicas, pues, pero hay algo ahí que se puede usar, hoy está para bien de la persona, no es ni para convertirlo en otra cosa, ni para hacerle algo, bautizarlo, qué sé yo, pues, pero es, digamos, para que le ayuden en el proceso. Si al fin de cuentas no va a creer en nada, pues no va a creer en nada y ya, pues es el proceso natural que todo mundo le ha dado, le da y le va a dar, y por lo tanto, pues así es para quitarle dolor, pues al fin de cuentas para eso sirve el gran otro, ¿no? Eso es, pues, entre sus objetivos, pues. Déjenme acá con los saludos, Dania Suset, saludos, Dania, Patricia Bojorque, desde Colombia, desde Medellín, Colombia, saludos, muchas gracias, Pati. ¿De qué tema? Con tema que cuestiona mucho, claro, al fin de cuentas, el tema de la muerte, así en general, por supuesto que da mucho de qué hablar, ¿no? Y qué bueno que se dé y se signifique y todo lo que tiene que ser. Bueno, Senia del CID, saludos, Senia, Lupita Rom, saludos, Pau Inocenti desde Argentina, saludos allá a la bella Argentina, Arroyo Yadira, saludos, Emanuel Leiva, César Guizar, saludos, César. Cansados por la misericordia de Dios, Alipio y Marce, saludos Marce allá desde Tabasco, saludotes, Manuel Leiva, Irma Sendejas, Lupita Roma, Italia, dice, el acompañamiento tanatológico se da desde el inicio del diagnóstico, no solo al enfermo o paciente, sino a su entorno familiar, logrando la aceptación del proceso, que ese yo creo que también sería una de las diferencias, que también la familia está junto con el proceso, ¿no? Sí, pues por supuesto que tiene que estarlo. Guillermo Soria, saludos, Guillermo. Juan Fernando desde Puebla, saludos, Juan Fernando. Lupita dice, se debe trabajar con los apegos y sus significados hacia las pérdidas, claro, en todos los sentidos, tanto como uno, como el paciente y la familia, por supuesto. Yadira, es importante darse cuenta de las situaciones que nos podemos enganchar. Sí, para eso es la terapia personal, por supuesto. Buenas tardes. Alejandro Molina, desde Medellín, Colombia, también. Muchas gracias. Excelente espacio y propuestas, como siempre. Gracias, Alejandro. Saludos allá a la bella Colombia. Yadira, cerrar ciclos con las personas que se van y las personas que se quedan. Pues así, también hay problemas de los que se quedan y pues allá también van a tener algo que hacer, ¿no? Por supuesto, con su dolor y con la depresión, bueno, con la enfermedad. Refugio Domínguez dice, saludos para todos, para nosotros, como siempre, muy interesantes los temas que abordan. ¿Cuál es la diferencia? Ya, eso es lo que dijo Dan, ya, ok, gracias. Ya está respuesta. Oli Fernández desde Toluca, me gustan mucho sus temas y ponencias, gracias, Oli. Ahí ya me perdí. Diana, saludos, excelente tema. Graciela González, Historias del Diván, sí, así se llama tanto el libro como la serie en Amazon Prime. Está entretenida, está padre, muy recomendable que la vean. Fin de semana o esta semana lo pueden ver. La paciente sí les dije, se llama Marijo, no, ¿cómo? Majo, María José, Majo, así lo llamo. Tigre John dice, llegué a padecer miedo al miedo por tenerle miedo a la muerte. Y ese es otro problema también, ¿no? Cuando aparece la angustia y la angustia no deja vivir a las personas por el miedo que todavía no sucede, que supuestamente va a pasar, y por lo tanto, pues ahí va a haber también problemas. Se está muriendo la persona sin estarlo y obvio le está restando ahora sí calidad de vida, le está restando pulsión de vida. Y ahí es un problemón también igual de fuerte que pues, se requiere resolver, ¿no? Bueno, ahorita continúo acá. Edma, por favor, invítanos a la especialidad. Sí, los quiero invitar a la próxima especialidad que inicia a inicios de septiembre, si mal no recuerdo, el 2 de septiembre, en tanatología, cuidados paliativos y manejo de dolor terminal. Es el nombre completo, es una especialidad que va a abordar todos estos temas y mucho más.
que como siempre yo les digo, es importante que nosotros como terapeutas o como, no sé, personal de salud o cualquier otra persona los conozca porque son procesos importantes que todos los seres humanos vamos a llevar y a requerir. Entonces, siempre les digo también que esta especialidad o diplomado, por ejemplo, no solamente nos apoya como personas profesionistas, sino de manera personal. Es un trabajo personal el que se hace introspectivo y a mí me gusta mucho, entonces están cordialmente todos invitados. La información pues la van a encontrar en la Universidad Sigmund Freud, en Café Psicoanalítico y en el Instituto Psicoanalítico de Intervención en Crisis. Así es, gracias. Ahí están, completamente invitados. ¿Quién sigue? ¿Dan? ¿Sí? Creo que yo otra vez, ¿no? Ah, No sé. Edme, adelante. Pásale. ¿Qué otra cosa vamos a trabajar de lo que han comentado y todo? Vamos a abordar la pérdida que tiene el sujeto el enfermo, el moribundo. Algo que les comento siempre yo es que desde la tanatología, las palabras no las vamos a disfrazar. Vamos a hablar de los conceptos de muerte, de moribundo, de enfermedad, de todo esto, así tal cual como son. Como les digo, obviamente con mucho respeto, el acompañamiento con amor, con mucha empatía, pero sí tenemos que ser muy directos con estas palabras, porque las personas de verdad tienen que creerse que están en un proceso donde está culminando su vida. Y la parte de resignificar lo que les queda de vida y poder tener una muerte digna es poder checar estos aspectos del sujeto. ¿De qué va a pasar? Todo lo que va a cambiar en tu cuerpo, cómo vas a percibir la enfermedad y cómo va a avanzar, cómo va a afectarte de manera social o funcional. A ver, ok, estás, no sé, tienes ya diabetes tipo 2, ya estás desahuciado porque tus órganos internos ya no están funcionando. Entonces, van a hacerte tales cirugías, va a presentarse esto, tu tratamiento consiste en esto y tienes que estar consciente de lo que viene y poder aceptar despedirte de los miembros de tu cuerpo que se van, agradecerles a los miembros de tu cuerpo que se van, ¿no? Te van a quitar una pierna, va a parecer un poco absurdo lo que voy a decir, pero es importante. Despídete de tu pierna, agradecele a tu pierna el trayecto, todo lo vivido. Y es importante, yo les digo mucho que ayuda mucho a escribir y obviamente hablar, ¿no? Porque por eso es un acompañamiento también, porque hay que hablar de todo lo que se está sintiendo. Igual hay que trabajar de manera, no sé, muy propia y puntual. Todo lo que se está perdiendo ya, como los proyectos de vida, como las expectativas que tenías, porque creo que esto es una de las cosas que más cuesta trabajo y es cuando viene la negación. Y si existe la negación, el proceso de duelo no se va a poder manejar desde que todavía la persona está con vida. Entonces sí hay que trabajar toda esta parte. Y algo muy importante a trabajar siempre es el perdón, porque siempre, ustedes no van a dejar mentir, tenemos que pedir perdón u ofrecer perdón a alguna persona significativa o a varias. Esto la verdad es que ayuda muchísimo a que la persona de verdad sane. Entonces, es uno de los aspectos más importantes que hay que trabajar con ellos, desde el acompañamiento tanatológico, que es todas las expectativas truncadas y las cuestiones del perdón, así como asuntos legales que hay que resolver, ¿sí? Que si ya dejaste testamento, que si ya repartiste tus bienes, qué va a pasar con tus ahorros, con tu seguro de vida, en fin. Esto también es un aspecto importante y que no dejas a la familia pues peleándose, ¿no? De este lado, porque también llega a pasar. Dan, por favor. A veces es complicado hablar de muerte digna por la simplicidad, ¿no? Desde lo filosófico y llegando incluso hasta lo político, ¿no? Porque en algunos países está regulada la eutanasia y en otros está penada, ¿no? Sí. Me ha tocado saber de personas que tienen que hacer viajes de tanatoturismo, tanatoviajes, para llegar a ciertos países donde sí les permitan llevar su proceso de muerte dignamente y tal cual como ellos quieren, ¿no? También se tiene pues una mala conceptualización social respecto a la persona que tiene un diagnóstico terminal. A veces se le considera al pobrecito, el que no se esfuerce por nada, a veces se piensa con que hay que permitirles absolutamente todo porque pues, como se va a morir, entonces tiene derecho a hacer y deshacer absolutamente todo, ¿no?
Entonces, lo que rodea a la muerte no únicamente es el proceso que está viviendo esa persona, es el proceso del entorno, es el proceso familiar, es el proceso de la sociedad misma en la cual se está viviendo y en la cual incluso hasta se niega a veces el proceso de la muerte. Recordemos incluso que desde antes los cementerios estaban a las afueras de la ciudad. Lo que menos sepamos de la muerte es mejor, ¿no? Igualmente los hospitales alejados, donde no puedan pasar personas, donde no se puedan ver a los moribundos porque va a impactar a la demás sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Es un trabajo que, si bien estamos hablando el día de hoy, un trabajo, por decirle, clínico, de donde hay un tanatólogo y hay un paciente, realmente es un trabajo y un esfuerzo que se debe de hacer en múltiples ámbitos, ¿no? Desde la persona que recibe el diagnóstico, como la familia o la misma persona que está dando el diagnóstico. Hablaba el doctor y de esa frialdad de los médicos en cómo comunican las noticias. Pues bueno, tampoco se les está pidiendo que tengan una visión diferente. A veces lo que se pide es tacto, ¿no? O el momento o las palabras, pero ciertamente comunicar una noticia como la que es la muerte o un proceso terminal tampoco es sencillo. ¿Y por qué también maquillar de alguna manera, no? Debemos de tratar y entender a la muerte como un proceso natural. Lo vemos o la vemos como una enemiga con la cual hay que estar luchando todo el tiempo. Y esto trae y abre muchas puertas que hoy en día, con la tecnología y con los avances, apenas nos estamos adentrando, ¿no? Tal vez me estoy adelantando mucho, pero pues podemos hablar, por ejemplo, de lo que se considera el hombre posorgánico. Hablar de la muerte es hablar de una muerte física por el cuerpo, justamente, ¿no? Y cada vez más la tecnología, la medicina, incluso hasta la industria cosmética está tratando de mantener este cuerpo a más no poder y sacarle provecho, a lo mejor con ciertos tipos de implantes, con algunas cremas, con algunos tratamientos, etcétera, etcétera. La muerte o el tema de la muerte no va a ser complejo ni lo vamos a resolver a otro, sino que conforme convivamos más con la presencia de la muerte es que podemos dar estos avances para tenerlo con más naturalidad y el día que nos toque de una manera mucho más natural. Sí. Bueno, Vero Velázquez, saludos desde el aeropuerto de Guadalajara. Ahorita lo vamos a ver a Vero. John dice, la pandemia vino a revolucionar la cultura de la muerte. Pues sí, en el amplio sentido de la palabra, pues sí, hay más muertes. Bueno, de lo esperado, pues eso definitivamente. Bueno, aunque ya la humanidad se había desentendido de las pandemias, ¿sabes? Desde la Edad Media, romanos y todo, siempre ha habido, nomás que ya tenía rato que no. Dice Irving, que es más interesante lo que dice, una diferenciación que les hago, que él les hace a los pacientes de duelo es que es un problema y una situación. El paciente llega con la idea de que tiene un problema de tipo cualquiera, de tal manera que podremos ocuparnos directamente sobre el problema, que podrá ser algo que aparezca y que y no tiene solución o vuelta atrás. Esa es la parte importante, hay que solucionar. La terapia se va a solucionar problemas. En tanatología, pues obvio que no se va a solucionar ese problema, ¿no? Bueno, es otro problema diferente a esa solución. Que es algo que se presenta en algún momento, porque si se presenta y no tenemos control sobre ello ni de absolutamente nada. Sí, bueno, esa parte de la solución sí es importante. Tigrellón, excelente programa, felicidades, gracias. Bueno, un amigo es ateo, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. María Abud, excelente. Bueno, Tigrellón dice, según dicen, la ansiedad es la antesala de la muerte. No, es la antesala de la enfermedad, creo que más que de la muerte, de la enfermedad. Y dice Luz Hernández, con respecto a eso de las creencias, dice, se trabaja con las creencias de las personas, se respeta, si creen en los ángeles, en un Dios creador, energía, sí, eso sí, definitivamente se tiene que respetar, ¿no? Ese no es el trabajo ni del terapeuta, ni del tanatólogo, ni de nadie, del tener que cambiarlo, ¿no? Así de religión o de creencias, pues no. Se utiliza en pro de elevar su calidad de vida y evitar que esas creencias le limiten, o le ayuden, más que limitar, el limitar es que le ayuden a una muerte digna, pues a fin de cuentas, ¿no? Un buen cierre.
Dice Irving, sí se mencionó que la ansiedad es el único mecanismo natural del hombre porque le permite recondicionar su mundo de tal manera que se desahogue el deseo. Es decir, que se domestique el deseo. Sí, completamente cierto, eso es cierto. Y bueno, con lo que decían de la aceptación y no aceptación de la muerte o de la cultura, digamos, a nivel de Latinoamérica, con respecto al testamento, ¿no? Que ya en septiembre mes del testamento y que todo el mundo, bueno, muchas personas le sacan porque dicen, ¿cómo voy a hacer mi testamento? ¿Qué quieren que ya me muera o algo así? O me voy a morir. Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero bueno, ahí está muy ligado de que el testamento es ya para el final de la vida, según eso, ¿no? Bueno, las creencias anteriores, y que los vivos o los que están sanos no tienen que hacer testamento porque atraen a la muerte o algo así por el estilo. Bueno, creencias que ahí están y que, bueno, son erróneas, ya sabemos, y que, bueno, hay que quitarlas, ¿no? No es, y bueno, es para evitar problemas a la familia, ¿no? O como decía alguna paciente, de que ella no hacía testamento porque hay que los hijos se mataran, pero ella no quería ver nada de eso. Dices, bueno, ¿cómo es posible que le dé los problemas a los hijos pudiéndolos evitar? Y bueno, ahí como tal, ¿no? Pero bueno, cosas muy extrañas que pasan. Mayu Arriaga, saludos Mayu, ¿cómo estás? Esme, por favor. Sí, y no solamente el testamento, profe, ahorita que lo comenta, también tenemos que planificar nuestra muerte. Se escucha extraño, Sí, claro, pero de claro. verdad sí hay que planificarla, saber si queremos que nos cremen, si nos van a enterrar, en qué lugar, en qué espacio, ya tenemos dinero ahorrado para eso, tenemos un plan funerario pagado, porque al momento de la muerte de un ser querido, a lo mejor no hubo un acompañamiento ni nada, porque fue una muerte inesperada, que también eso lo vamos a ver en la especialidad, que hay diferentes tipos de muerte. Claro. Entonces es una muerte inesperada, no deja nada previsto y deja puros problemas, ¿no? En vida. Entonces se trata como de solucionarlo y de tener nosotros previsto esto también. Y eso sí es como una tarea personal que les dejo aquí a cada uno de ustedes. Pues ya planificaste tu muerte, ¿no? Otro aspecto que se trabaja también de este lado es cómo quieres tú ser recordado, cómo quieres o qué tipo de legado vas a dejar, cuántos problemas vas a dejar también. Y algo que se da mucho, independientemente de qué tipo de muerte sea, ya en el ámbito familiar es una crisis, se va a desembocar una crisis. Y esta crisis lo vamos a ver como o se tiene que ver como una oportunidad para el adecuado desarrollo familiar, ¿sí? Versus muerte digna. ¿Qué va a pasar aquí? Que si, por ejemplo, no sé, viene la muerte del abuelo paterno, entonces va a haber una reestructuración en la familia, porque va a haber un juego de roles ahora. ¿Quién va a tomar el papel del abuelo? ¿Quién se va a sentar en su silla? ¿Qué va a pasar con sus cosas? La reestructuración familiar entonces desemboca en una crisis familiar. Al igual que, bueno, las propiedades, los bienes y también si el abuelo tuvo una enfermedad, por ejemplo, el cáncer, diabetes, hipertensión, sabemos que a veces son enfermedades hereditarias. Entonces, está la responsabilidad de cada uno de nosotros de estarnos revisando constantemente para evitar posiblemente un diagnóstico fatal en un momento de nuestra vida adulta. Entonces, todo esto que pasa con la muerte de una persona desemboca varias cosas y varios factores, y esto es uno de ellos. Al igual, en esta reestructuración viene la parte del perdón, la aceptación, el entendimiento en la familia, y que si, por ejemplo, tenías tú, no sé, problemas desde hace muchos años con tus hermanos, ya murió tu mamá, que esto que pasó haga, que la muerte de tu mamá haga que por lo menos se resignifique este ambiente en la familia y que a lo mejor se puedan llevar ya bien o llevarse, no sé, lo más tranquilo posible. O a lo mejor acercarse, que era un deseo que a lo mejor tuvo la mamá y no se lo pudieron cumplir. Entonces, sí, la muerte de un ser querido también conlleva diferentes cosas y sirve o serviría como una oportunidad. Dan. Hay que tener en cuenta también que no solo las omisiones del testamento o que no se quiera pensar en la muerte y demás, no son nada más conscientes. Recordemos que propiamente el inconsciente
tiene una propia imagen y evidentemente cada uno de nosotros nos sentimos los mejores, los superiores, los superhéroes, los más inteligentes, los más guapos, los más todo, ¿no? Entonces cuando nos enfrentamos justamente a la muerte, nos estamos enfrentando a la falta máxima probablemente, en la cual nos percatamos, nos damos cuenta que la construcción que tenemos de nosotros mismos es eso, es una construcción, es simplemente una mera imagen, y que no podemos dejar de lado la naturaleza orgánica también de las personas. El primer proceso de duelo que debemos de llevar a cabo no nada más es el de me voy a morir, sino el de no soy tan fuerte, no soy tan resistente, no soy tan poderoso, no soy tan sano como yo me creía, ¿no? Y este es un proceso que no solo lo vamos a llevar en los últimos de nuestros días, sino que también es un proceso que llevamos constantemente en el día a día, cuando hoy se me hizo tarde y no llegué a trabajar, cuando hoy me salió un barrito y entonces ya no estoy tan guapo como todos los días, pero evidentemente en el proceso de la muerte o ya cuando se tiene una fecha límite o una fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera, pues evidentemente esta falta se hace mucho más presente, cala más, se siente más y probablemente genera mucho más temor, ¿no? Cuando nos dicen que tenemos una deficiencia, pero creemos que tenemos tiempo, pues decimos, ¿no? Lo reparo o puedo hacer algo al respecto. Pero con la muerte, donde justamente ya no se tiene más tiempo, es donde se nos complica enfrentar esa situación, porque ya no va a haber vuelta atrás, ya no hay margen de error. Simplemente hasta donde alcancé a hacer o hasta donde pude terminar, pues, desear y demás, es el único tiempo que vamos a tener. Sí, bueno, ya nos vamos allá de Radio María. Saludos, Erika, ya. Gracias por ahí Gracias. transmitirnos. A ver, espéreme, ya para cerrar, unos temas. Bueno, a ver, Miriam Pérez, dentro del diplomado también se retoma cómo la familia puede superar una pérdida. ¿Esme? Sí. Sí, lo retomamos. Excelente. Dice Irving, me refería a que un problema es algo que no tiene solución inmediata, mientras que una situación gesta posibilidades de solucionar, o como bien lo mencionan, generar una muerte digna, bueno, en este caso de que sea el fin, sí, claro, bueno, el proceso de muerte. Mayo Arriaga dice, pues yo pasé mi proceso de cirugía y tratamiento contra el cáncer, y luego planeé casarme, me casé, hice testamento, saqué un PPR, un seguro de gastos médicos mayores, nada mejor para ubicarnos en una situación de esto. Sí, qué bueno que nos lo puede contar y que le fue muy bien a Mayu. Saludos, Mayu. Tigre John, perdón, ¿qué se entiende por pulsión en el contexto de la muerte? Bueno, algún tema muy teórico, acá hay mucho que dar, pero bueno, las pulsiones al fin de cuentas de ahí nacen los deseos y también son inconscientes y tienen su propia vida, ¿no? No es que así como la pulsión de vida hace que el niño nazca del vientre de la madre, pues también la pulsión de muerte se va a activar para que aparezca el proceso de muerte y aunque la persona no lo quiera, ¿no? Se va a activar, tienen vida propia y por esa razón es que también va a ser un deseo de muerte por una pulsión, por supuesto, ¿no? A fin de cuentas es la unidad básica del psiquismo, las pulsiones. César Vega, interesante tema, saludos de Alice y tuyo, gracias César, saludos, un abrazo a los dos. Y luego dice Mayu, y luego te preguntas por qué a mí. Sí, claro, la pregunta ahora sí se individualiza, porque eres humano nada más. Bueno, pues sí, eso definitivamente sí. Bueno, también a los animalitos les da cáncer y todo, no nada más a las personas, ¿no? Digo, es una enfermedad propia de estar vivo y de ser mamífero, pues por supuesto es parte de, pero bueno, ya son otros temas. Muy bien, bueno, despidamos por favor, Esme. Muchas gracias por su sintonía, por estar siempre acompañándonos y muchas gracias por compartirnos. Nos van a ayudar mucho. Síganos en redes sociales y no se pierdan esta especialidad que está muy buena y está muy completa. Excelente, ahí está la invitación, claro que sí. Dan. Agradecerles el habernos acompañado el día de hoy y recomendación de películas. Tenemos 21 gramos, Más allá de los sueños, una para los pequeñitos, la de La vida de Calabacín. Y sí. 7 almas, y se me está yendo el nombre de esta película donde Morgan Freeman nacionalista junto con Jack Nicholson. Claro. Ay, no me acuerdo, pero bueno, sí, muy buena. Ahí se las dejamos para que vean cine el fin de semana.
Ay, si alguien se acuerda cómo se llama, para que la ponga aquí y sepan cuál es, antes que nos despidamos. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Esme, muchas gracias Dan, gracias a todos los que nos vieron y escucharon, muy agradecidos. Aquí síganos, como bien lo dicen, en las redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, ahí se pueden suscribir y ahí darle like y todo, para que ahí nos trate bien el internet, porque luego no nos trata bien. Si no hacen eso, claro está, pero bueno, ahí se los pedimos, por favor. Ahí está la página de la universidad, www.unifroy.com. Dice antes de partir, se llama la película. Gracias, Mayu, muy amable. Y bueno, pues muchas gracias. Despide el doctor Gerardo, si es que nos lo dije, si es que no me conocen también. Así que bueno, pues un abrazote a todos, cuídense mucho, los queremos mucho y que se vea el ánimo, la alegría. Así, saludos desde aquí, también para que agarren eso, irá, está ahí. ¿Y el tuyo, Dan, dónde está? ¿El tuyo, Dan, qué pues? Eso, hay un ninja, wow, eso es bravo. Es un zapatista. Vámonos. Caray, es un zapatista. Qué cosas se entera uno, pero bueno. Ahí tienes la colección. Eso es, ¿no? Ahí está la pulsión de vida, como debe de ser. Sí, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias a todos, cuídense mucho y aquí nos vemos la siguiente semana con un tema muy interesante. Así que bueno, gracias Tigrillón. Un abrazote, cuídense mucho, que estén muy bien, un abrazo y aquí nos vemos. Gracias y que tengan un buen día. Sí, y que viva la alegría, no es un programa, y que viva la pulsión de vida. Ok, adiós. Gracias, nos vemos, cuídense.